Bueno, mucho gusto nuevamente. Estamos iniciando nuestra sesión número 6 de 12 sesiones, hablando del tema de calidad. Hemos llegado a la conclusión, creo que hasta el momento, que esto realmente es importante, pero más allá de que sea importante, seguramente estamos encontrando estrategias, mecanismos, modelos, elementos, instrumentos con los cuales vemos que sí se puede hacer calidad. En la sesión de hoy vamos a terminar todo el proceso de aseguramiento y cuando terminemos el proceso de aseguramiento voy a regresarme al tema de planeación. Solamente hasta este momento es que podríamos nosotros evidenciar qué cosas deberíamos plantear desde la perspectiva de planeación en un documento que nos podría ayudar muchísimo en realmente aterrizar todos los elementos e instrumentos básicos sobre los cuales un proyecto se puede apalancar para generar calidad. Entonces vamos a seguir con el ejercicio. Básicamente vamos a hacer algunas preguntas, 2, 3 o 4 de la lista de chequeo que queda en sus manos para que ustedes la terminen y vamos a trabajar como si fuéramos el cliente. Entonces vamos a analizar esto desde la perspectiva de cliente porque claramente no es lo mismo que yo diga yo con yo estoy bien a que sea un tercero, un miembro del equipo, el patrocinador u otro interesado que diga esto realmente está bien o no. Entonces tenemos aquí que vamos en la pregunta número 25, vamos a seguir entonces con las siguientes 3 o 4 y pasamos a la lista de clientes. Aquí hay en la pregunta 26, aparece un tema que esperaría que ustedes lo tuvieran en su memoria. Dense cuenta que en calidad hacemos mucha memoria de todo lo que ya hemos visto. En este caso, líneas de base es un concepto fundamental para la gerencia de proyectos. ¿Cuáles son las líneas de base que se generan en nuestro proyecto? La primera es la línea base del alcance, la segunda línea que generamos es la línea base de tiempo y la tercera línea base que generamos es la línea base de desempeño en costos, con esos nombres como están establecidos. La pregunta en este caso es si se han impactado las líneas base como resultado de adiciones al alcance. ¿Qué son adiciones al alcance? Recordemos que hoy vimos en las sesiones anteriores el término de gold plating, dar adornos o adiciones descontrolados al alcance. Yo puedo dar adiciones siempre y cuando sean a través de un proceso formal de control de cambios. En nuestro caso lo que estamos preguntando es si esas líneas base se han impactado por cambios no formalizados. La pregunta básicamente va a determinar si esa línea base del alcance, la cual está compuesta, recordemos por qué está compuesta la línea base del alcance, por la declaración del alcance, la WS o EDT y el diccionario. Si esa línea base del alcance ha cambiado, quiere decir que o han cambiado los requisitos que están en la declaración del alcance. En la declaración del alcance recordemos que allí se encuentran establecidos los entregables y sus criterios de aceptación. Hablamos bastante ya de criterios de aceptación. La WS o la estructura de desglose del trabajo y el diccionario. La línea base del alcance que está compuesta por estos tres elementos no debe cambiar si no hay cambios que se aprueban formalmente. Entonces, un término fundamental es que la línea base del alcance es la línea base más los cambios aprobados. Eso implica que la pregunta busque evidencias
de si han cambiado los entregables, la persona que está contestando este análisis me diga cuáles son los cambios que han sido aprobados que fundamentan que este entregable tiene estas nuevas características y no las iniciales. Que esta EDT está haciendo este trabajo inicialmente planeado y que hay un cambio que aprueba que se hagan adiciones al trabajo. Si no existen esas evidencias, pues claramente se están impactando y además de manera negativa los elementos de línea base, generando grandes riesgos a los procesos. ¿De qué dependerá la respuesta? Obviamente de la evidencia que recolecte el auditor. Y supongamos que esto funciona bien, no ha habido cambios, entonces yo diría no, hagamos de cuenta que en este caso nuestro revisado gerente en esto no ha cometido pecados, y al no haber cometido pecados yo puedo decir que este es un tema que está bajo control. Vamos a mirar qué otro, el 30 también es interesante. Yo le pregunto al gerente del proyecto, ¿han sido identificados todos los grupos de interés y se mantienen informados acerca del progreso del proyecto? Si la respuesta es sí o no, ¿qué puede pasar? Claramente, si yo respondo sí, ¿qué me va a preguntar el auditor? Muéstreme el registro de interesados. Muéstreme las estrategias de manejo de esos interesados y muéstreme las evidencias de las comunicaciones con esos interesados. Si el registro de stakeholders se visualiza completo, si existen las estrategias de manejo asociadas a cada grupo de interés y responden, recuerden el ejercicio que hicimos en las sesiones pasadas de estrategias de manejo con diferentes grupos de interés asociado, calificado y evaluado según su importancia, influencia, interés, poder, etcétera. Si eso está definido como estrategia y esa estrategia se evidencia en las comunicaciones que tengo, en los escenarios de comunicación, evidencias de, llamémoslo así, de los escenarios, resultado de la puesta en marcha de escenarios de comunicaciones con esos interesados, pues claramente puedo concluir que efectivamente mis grupos de interés están siendo administrados y gestionados conforme las necesidades del proyecto, el nivel de riesgo del mismo y las características propias de cada uno de ellos. Supongamos que aquí me gustaría como auditor y para efectos del ejercicio, porque a este gerente no le ha ido muy bien, vamos a contestar que en esto tampoco le está yendo muy bien. Registro de interesados, estrategia de manejo y evidencias de resultados de la puesta en marcha de escenarios de comunicaciones con esos interesados están bastante incompletas. No se han realizado reuniones para identificarlos con los expertos requeridos según la complejidad del proyecto. Esto genera un enorme riesgo de no aceptación o bloqueo a los intereses del proyecto. En este orden de ideas, pues si no tengo a mis grupos de interés
registrados, clasificados, identificados, perfilados, analizados, pues claramente en cualquier momento puede saltarme alguno de ellos y exigirme, pedirme, multarme, comprometerse o no comprometerse, o bloquear o no bloquear las decisiones del proyecto, impactando necesariamente aquello que es el objetivo del negocio por lo cual el proyecto se lanzó, que es responsabilidad de calidad. Este es el resultado de nuestro cuestionamiento en la pregunta 30. Vamos a elegir nuevamente la última y esta puede ser interesante. Se mantiene un archivo de proyecto estructurado con toda la documentación relacionada con el proyecto, incluyendo cliente y terceras organizaciones. Este puede ser otro de los pecados comunes que tenemos en los proyectos. O sea, muchas veces hacemos bien los proyectos, pero la documentación no la seguimos, no la hacemos. Entonces el archivo de proyecto existe, pero no está completo. Las actas no están firmadas. La documentación no refleja el estado de avance real. Las decisiones se toman con mucha desinformación. Supongamos que pues claramente va a estar incompleto porque ya con todas las conclusiones que tenemos es que el archivo no es completo, no refleja la situación del proyecto y se evidencian muchos riesgos que deben ser estimados y direccionados. No solo a nivel del gerente del proyecto, sino a alto nivel. Y nuevamente esto es una cosa crítica. Si nosotros no tenemos un buen registro del proyecto, pues ¿con qué tomamos decisiones? ¿Con qué evaluamos? ¿Con qué analizamos? Pues va a ser muy difícil. Así que a simples rasgos, si yo mirara cómo está siendo calificado este proyecto, ya podría ver solamente por el código de colores. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Si solamente mirara el código de colores como se visualiza en un esquema muy pequeño, claramente pues no es mi proyecto ideal. Si suponemos que estamos haciendo un análisis de este proyecto completo, pues claramente la tendencia, si yo tengo 3 o 4 o 5 rojos, esos rojos van a estar impactando otras preguntas y otras respuestas que necesariamente también van a quedar en amarillo o rojo. Eso es el análisis que estamos haciendo con el gerente. Pero ¿qué dice la buena práctica? Lo que ya habíamos indicado en la sesión anterior, y es que hay que preguntarle al cliente. El cliente tiene que estar involucrado en el proceso. Entonces, yo tengo que tener, cualquiera que sea, una lista que me ayude a hacerle seguimiento a lo que piensan los clientes, a cómo reciben los clientes, a cómo se visualizan los clientes frente a lo que está haciéndose en el proyecto. Entonces, si yo le preguntara, en este caso nuestra pregunta 2, ¿la solución está entregando valor al negocio? Él puede decir, sí, o sea, yo sí veo que se están cumpliendo las metas previstas. Ok, hasta el momento el cliente está contestando algo que parece bien, es decir, posiblemente mi problema está más interno que afuera. Pero él está hablando de sus objetivos estratégicos, es decir, a nivel general. Vamos a ver qué dice respecto a los cronogramas. Yo le estoy preguntando, ¿está bien estar alineados con sus objetivos estratégicos? Pero cuénteme, cliente, ¿cómo ve la manera como cumplimos nosotros frente al cronograma? Bueno, el cliente contesta, ahí estoy un poco más preocupado
porque cada entrega se ha retrasado en promedio 3 semanas, considero que se ha perdido tiempo en X tema y que el gerente no tiene control de los recursos. Adicionalmente, las entregas no se realizan a tiempo porque no hay un equipo dedicado a empaquetarlas y entregarlas. Claramente ahí hay una insatisfacción, dependiendo del tono, dependiendo de los ejemplos, dependiendo de la situación, yo a esto le colocaría pues, nuestro rojo o nuestro amarillo. Supongamos que fue en un tono fuerte, bastante molesto, porque recordó cada vez que nos sentamos a decirle que mañana le entregamos y no le entregamos. O le entregamos por cumplir y él encuentra que el gerente no tiene control de los recursos que tiene porque precisamente está evidenciando fallas en la calidad. Fíjense que son dos preguntas diferentes. Una, si encuentra valor al negocio, y otra, la manera como se está haciendo. Y puede estar viendo que genera valor al negocio, pero la manera como se está haciendo tiene fallas. Le vamos a preguntar, ¿estuvieron apropiados los criterios de aceptación? Y si el cliente dice, no se firmaron los criterios de aceptación, y esa es la razón por la cual los departamentos de la organización involucrados están pidiendo cambios importantes. Ya dijimos que sí se están generando cambios y que la organización del proyecto se está viendo abocada a tener que aceptar o hacer cambios e incluso los está haciendo por fuera del proceso de control integrado de cambios. En este caso, pues esto es muy grave. Todo gerente, por lo que vimos, es responsable de la calidad de su producto y por lo tanto de la buena práctica asociada a la calidad de la aceptación del producto. Eso implica que yo tenga que hacer actas, documentos firmados que acuerden de qué manera los criterios de aceptación se van a evaluar. Si ambas partes involucradas tienen claridad acerca de los criterios que se van a aplicar, la ambigüedad es posiblemente un factor que no va a generar grandes diferencias. Pero si no se firman, la buena práctica dice, si usted no firma los criterios de aceptación con los cuales el cliente le recibe, lo más probable es que cuando lo reciba le pida cambios. O cuando empiece a ver, los pida. ¿Por qué? Porque no hay nada firmado que lo obligue a mantener el criterio y por lo tanto el requerimiento. Entonces aquí el cliente pudo haber dicho no y entonces pues tenemos este otro rojo. Recordemos lo que nos decían los filósofos de calidad, que no solamente es importante mi cliente, sino el cliente de mi cliente de mi cliente. Es decir, pueden existir muchos en la cadena que estén interesados en el producto del proyecto. Yo le estoy preguntando al cliente de su cliente, ¿le gusta este proyecto? ¿Está involucrado? ¿Le ha interesado lo que estamos haciendo? Él puede decir sí, no se involucra mucho, pero ha recibido parcialmente y con agrado algunas entregas. Ok, eso no me deja muy tranquilo. Claramente yo sé que estamos moviendo el alcance, que estamos trabajando sobre unas presiones que posiblemente no han sido generadas por él, sino por mi falta de gestión. Pero en este caso, estos otros stakeholders aún no han visibilizado los problemas que tenemos. Yo le pregunto por ejecución del proyecto si hay áreas de nuestros planes con metodologías, herramientas o enfoques que necesiten ser mejoradas o si los miembros de su equipo entienden los entregables planes y soluciones. O, importante esta pregunta,
¿Existen riesgos en el proyecto que requieren más atención de la planificada? ¿O si existen elementos de riesgo importante para los cuales no ha sido identificada una solución? ¿O se encuentra usted satisfecho con el proceso de gestión de riesgos? La respuesta aquí va a ser clave porque primero es una práctica que normalmente no se sigue. Hacer gestión de riesgos es algo que a veces es como opcional y al ser opcional pues evidentemente pues el cliente a veces ni siquiera sabe de qué estamos hablando cuando estamos hablando de riesgos. Entonces posiblemente dice desconozco el plan de riesgos. Cuando yo califique esto, posiblemente lo dejo en amarillo, no sabe, no contestó. Este cliente no contestó este punto. Gestión de los recursos humanos. Le voy a preguntar en este caso si se siente confortable, como en la pregunta 17, con nuestros líderes y siente confianza con las capacidades de nuestro equipo de gerencia del proyecto para entregar la solución. Estas preguntas a veces generan incomodidades en los gerentes de proyecto. Claramente, si yo le estoy preguntando al cliente, oiga, ¿a usted le gustaría que le cambiara su gerente o le cambiara a alguien del equipo? Suena como si esta pregunta estuviera yendo en esa línea. Lo importante en el ejercicio, y es basado obviamente en la experiencia, recordemos que el auditor es alguien experto, no se va a sentar a decirle o a generarle una expectativa de que a partir de esto su proyecto va a cambiar, todo lo que usted pida se le dará, la gente que quiera que cambiemos la cambiaremos. No, esto simplemente es una evaluación del proceso que hemos seguido y una evidenciación de cómo nosotros podemos llegar a mejorar el modelo en beneficio de él, mas no estamos buscando que se generen grandes expectativas de cambio, específicamente aquí en la gente. Muchas veces el cliente se sienta a responder esto basado en la pelea que tuvo ayer o la situación que tuvo su pupilo con el mío, donde hubo una discusión, y entonces puede encontrarse con un mecanismo de respuesta a una situación que no es objetiva para el beneficio del proyecto. Supongamos que hay un líder, el de documentación, que creo no tiene las capacidades requeridas. Ha entregado productos de muy mala calidad que se han devuelto por lo menos 3 veces. ¿Qué estoy encontrando aquí cuando hago estas preguntas y el cliente me está contestando? Claramente estoy encontrando elementos para investigar. Yo no estoy dando por hecho que este líder de documentación no tiene el perfil o no tiene las características, pero si el cliente lo dice, sí es importantísimo investigarlo y saber si ese líder realmente no está siendo realmente el que se necesita para generar valor a ese proceso. Gerencia de proyecto y reportes. ¿Son las comunicaciones significativas e importantes para el éxito del proyecto? ¿Se están dando de manera adecuada? ¿Qué podría decir yo con mi experiencia con tantos clientes en los que hemos estado? Que posiblemente él va a encontrar que no, que los escenarios de comunicación ni son efectivos ni son significativos. Pero estamos escuchando. Recordemos que hay un término en calidad que es escuche la voz del cliente. La única manera de mejorar es escuchar la voz del cliente y actuar frente a lo que el cliente dice. Si él me dice que las comunicaciones no se están dando, yo tengo que ir a investigar por qué. Faltan comités, mayor interacción en campo, involucramiento de comunicaciones para darle relevancia
a lo que estamos haciendo. Puede ser que no solamente sea un tema de interacción asociado a la parte técnica, sino, por ejemplo, de comunicación asociado a sus directores. Y él quisiera que esos directores estuvieran más involucrados a través de procesos de comunicación. Si tiene algún asunto relacionado con elementos contractuales, si existen asuntos de renegociación pendientes por resolver, si existen necesidades actuales o futuras que podamos investigar, qué podemos hacer para prepararnos. Aquí están las 27 preguntas del cliente. ¿Cómo le iría en general a nuestro gerente frente al cliente? Creo que le fue más mal en la revisión individual que en la revisión con el cliente. Posiblemente yo voy a tener que hacer estas mismas preguntas que le hice a él, en la que salió, digamos, bastante afectado, a sus líderes o a otros grupos de interés. Sería muy interesante hacerle un cuestionario específico para el patrocinador o algún otro cuestionario específico para otro director en la alta gerencia. Claramente todo esto es información sobre el cual se va a basar este auditor para generar conclusiones. Ok, entonces estamos en este punto en el que nuestro gerente ha sido evaluado. Vamos a ir a nuestra presentación y vamos a ver en qué momento estamos. Se hizo la agenda, se hizo la citación, se revisó la documentación, ocurre la auditoría, el auditor explicó en qué consiste, se sentó este auditor con otros grupos de interés y está a punto de producir un informe. Entonces, en este momento el auditor va a entregar una calificación y va a explicar sus conclusiones con los grupos de interés que sean requeridos. Revisemos cómo lo puede hacer. Para esto, puede tener un formato similar al que estoy presentando, donde él va aquí a expresar sus conclusiones. ¿Qué va a decir? Bueno, este cliente es, por ejemplo, TACA Perú. Estamos haciendo un proyecto con TACA Perú, ya sea que sea un servicio, una consultoría, algo estamos haciendo en los procesos de TACA Perú. Proyecto, ¿cuál es el proyecto? Pues vamos a decir cuál es el proyecto que estamos revisando. ¿Quién es el revisor? Supongamos que es Pedro Fernández. ¿En qué fecha se revisó? Este proyecto se está revisando hoy, que es 22 de mayo de 2014. El gerente del proyecto, pues a este que le hemos dado, como decimos, un poco de palo, porque lo hemos tenido ya sobre los rojos en general. Supongamos que es un gerente que se llama Gabriel Martínez. ¿Quiénes participaron? Participó Ángela Torres, y Ángela Torres participó con el rol de gerente de proyecto del cliente. Esa es Ángela. ¿Quién más participó? Participó Federico Guamán, y Federico, su rol es de patrocinador del proyecto. Y es nuestro vicepresidente financiero. Es el promotor, el que está trabajando sobre este proyecto.
y posiblemente estamos trabajando también con Patricia Medina, y Patricia Medina es la líder de calidad. Fíjense que podemos invitar a quien requiramos. Esta lista claramente pues va a depender de la importancia que tenga el proyecto, pero si fuese un proyecto de 150 millones de dólares con unos recursos del gobierno, del sector público, donde tenemos un equipo de 200 personas en campo, claramente requeriría que los participantes en el QA fueran importantes, o sea, jugosos, que esto fuera un proceso realmente que diera visibilidad a los elementos que deben ser mejorados. Nuevamente, no es un tema que deba ser dado ya cuando vamos a terminar y analicemos qué pasó, no. Esto es parte de la previsión. ¿Cuándo hacemos, en el caso de este ejemplo, el primer QA del proyecto? Posiblemente incluso el primer QA lo hacemos antes de iniciar, para analizar cómo se hizo el estudio de factibilidad o se construyó el caso de negocio. Posiblemente ni siquiera vamos a hacer un QA cuando se haya firmado o iniciado el proyecto. Dependerá de la criticidad, nuevamente del tamaño y de las características propias del proyecto, que determinarán en qué momento y con qué periodicidad se hacen las revisiones. Entonces, este era un proyecto crítico y se hizo una primera revisión antes de iniciar. La segunda revisión se va a hacer cuando se finalicen los procesos de inicio. La tercera revisión se va a hacer cuando se finalice la planeación. La cuarta revisión se va a hacer a los 6 meses de iniciada la ejecución, es decir, yo voy a determinar cuál va a ser no solamente la periodicidad cada 2 meses o cada 6, sino los puntos clave que este QA me va a permitir tener, digamos, este instrumento como una herramienta de control crítico sobre los procesos. Entonces, después de haber evidenciado que esto fue así, quitemos este rojo porque todavía no sabemos si estamos en rojo, amarillo o verde. Entonces, claro que ustedes ya van a estar un poco más seguramente en este momento como llevados a alguno de los 3 colores por la situación que ya evidenciaron, pero supongamos que no es así y que este modelo todavía tiene la oportunidad de ser calificado diferente. Entonces, estamos en el punto 1. Se recomienda que el reporte tenga un resumen general, global, muy ejecutivo del proyecto que se está revisando. La razón es que esto finalmente es un archivo, posiblemente yo sé cuál es el proyecto, el gerente obviamente sabe cuál es el proyecto, pero como este será un instrumento incluso para analizar lecciones aprendidas o para hacer un benchmarking sobre este proyecto para un futuro proyecto, pues claramente que esté claro, que esté completo, que sea fácilmente digerible, es un plus, es algo que puede generar mucho más valor que si no se hace. Entonces aquí se resumen los puntos clave del proyecto. Esto es un resumen ejecutivo, claro, conciso del proyecto, su alcance y sus entregables. Será útil para futuras revisiones de este y de otros proyectos. Repito, pues esto nos va a ayudar a entender, conocer, evidenciar qué cosas se están haciendo bien, regular o mal en este y en los demás proyectos que estén necesariamente asociados a nuestros temas. Después de tener un resumen narrativo
Este es un resumen narrativo, bastante ejecutivo, claro, conciso del proyecto, su alcance y entregables. Ya pasaré a hacer las evaluaciones. ¿Qué evidenciamos nosotros respecto al presupuesto? Fíjense que aquí tenemos, si nosotros aquí escribiéramos varias cosas del proyecto y este fuera nuestro resumen, bueno, esto se fue al otro lado, pasemos este para tener ambas cosas juntas. Esta es la evaluación. ¿Qué quiere decir verde? Fíjense, verde quiere decir que el proyecto está controlado en el tema puntual. ¿Qué quiere decir amarillo? Aquí está el 2, que el proyecto tiene desviaciones controladas pero con atención para evitar desviaciones mayores respecto al plan. ¿Y qué quiere decir 3? Proyecto desviado en forma importante y su proyección presenta una severa finalización excediendo presupuesto, tiempo, con un alcance diferente y no controlado o problemas de calidad que ponen en riesgo la operación, el uso, la satisfacción, el beneficio esperado del proyecto. En nuestro caso, para las preguntas que contestamos, realmente no vemos que tengamos temas críticos relacionados con el presupuesto del proyecto. Dijimos aquí que se utiliza metodología, mal, que hay riesgo en el cronograma, mal, que se están moviendo las fechas, que se han ajustado los temas de alcance, que el cliente sí ha recibido, que hay actas de reuniones, pero que hay riesgo de generar desviaciones importantes, que los interesados están, pero realmente no están analizados en su contexto general, pero realmente no estamos evidenciando grandes problemas de presupuesto. Por lo tanto, podemos marcar con tranquilidad que el proyecto está en verde. En tiempo, hay algunas cosas que nos están preocupando en tiempo, pero realmente las grandes preocupaciones de este proyecto no están en ninguno de esos temas, sino están más asociadas al alcance y a la manera como se está gestionando este alcance frente al cliente. Eso necesariamente va a repercutir en el tiempo del proyecto, posiblemente en presupuesto, pero todavía no lo sabemos. Definitivamente hay temas comprometidos de calidad que yo estaría de acuerdo en dejarlo en amarillo, pero como estoy escribiendo un informe que van a leer y que van a analizar otros grupos de interés, pues claramente me interesa describir por qué verde, por qué rojo o por qué amarillo. Entonces, en este caso, razones para la desviación, se hacen cambios sin control, no hay registro de lo realizado, los grupos de interés no se encuentran mapeados en su totalidad y pueden pedir cambios importantes. Es lo que estamos evidenciando en nuestro modelo y esto está asociado más a alcance que a tiempo. En tiempo, el cronograma no se ha controlado con, digamos, rigurosidad, las fechas se están moviendo y no se ha realizado un análisis de la situación respecto al riesgo que esto genera.
tengamos en cuenta que esto es lo que él está viendo hoy. No sabemos, una vez él genere este reporte, qué va a pasar mañana. Por lo tanto, no necesariamente en el momento en que leamos esto vamos a estar de acuerdo totalmente con lo que se está diciendo. Listo. Está documentado en un informe ejecutivo la situación encontrada. ¿Qué más pregunta? Bueno, aquí puede decir, deme comentarios y yo podría expresarle pues, con claridad mis comentarios asociados a esa calificación. El siguiente punto determina para el revisor cuáles son los issues o los riesgos encontrados y recomendaciones. Por terminología, es importante que tengan en cuenta que issues es igual a asuntos por resolver, problemas. También desde la perspectiva del PMI, los issues son riesgos materializados. Es decir, son riesgos que no pude mitigar ni controlar y por lo tanto se materializaron y me generaron problemas. Riesgos son a futuro, es probable que ocurran, pero no han ocurrido y me están pidiendo que lo identifique aquí. Para hacer, digamos, el modelo claro para ustedes, vamos a ver qué issues realmente están identificados aquí. El primero es que la metodología nos está llevando a cabo que el gerente del proyecto hace cambios, supongamos que llevamos esos dos. La metodología no se está siguiendo en el proyecto. Se han realizado acciones por fuera de los estándares y hay instrumentos fundamentales faltantes para una gestión adecuada. Ese es uno que encontramos respecto a la metodología y el otro que encontramos fundamentales, el otro punto que encontramos tiene que ver con, recordemos que es el alcance. Alcance no se controla, se hacen cambios y no se miden los impactos. Las desviaciones están claras y no ha sido posible y no se ha alineado al equipo para que esto no ocurra. Se reacciona buscando soluciones sin un plan de acción. Eso básicamente es lo que podríamos nosotros concluir de lo que ya vimos en las preguntas que hicimos. Claramente aquí podríamos escribir muchos más issues asociados a los temas que evidenciamos. Riesgos debido a los cambios al alcance no controlados, que se exceda la fecha prevista en el contrato y el cliente genere una multa asociada con uno de los entregables. Con el entregable 1, número 1, el cual es fundamental, el cual es mandatorio para su negocio en la fecha
y con los límites de calidad ya establecidos. Es decir, ¿cuál es el riesgo? Que excedamos la fecha prevista y que excedamos los límites establecidos y comprometidos con el cliente y por lo tanto no sea posible facturar el primer, esto también sería crítico, esto es impacto 40% previsto. Tremendo riesgo es este, tremendo riesgo. Claramente para mí esto se convierte, este reporte, si yo soy gerente, pues esto se convierte en un tema complejo de administrar o de manejar, porque pues claramente lo que se está evidenciando aquí es que se me salió el proyecto de las manos. La razón de esto es posiblemente clara y es que no necesariamente siempre es una responsabilidad del gerente. Recordemos los puntos claves que estaban establecidos por los grandes pensadores de calidad. 1. La educación. La educación es fundamental y puede ser que aquí el gerente no esté educado o puede ser que la dirección no esté educada o el que vendió el proyecto no esté educado. Es decir, estas cosas pueden estar pasando por diferentes causas y en nuestro tema particular el auditor lo debe estar evidenciando así. Oportunidades encontradas y recomendaciones. ¿Qué puede decir? Pues puede decir, no se encontró ninguna. O podrías describir, el cliente está requiriendo un contrato adicional para un proyecto similar en tal parte. Claro, si en este me está yendo mal, seguramente ese contrato adicional no me lo voy a ganar, pero el cliente está expresando que hay una oportunidad y deberíamos trabajar por esa oportunidad. Elementos encontrados en relación con la satisfacción del cliente. ¿Qué nos dijo el cliente? Miremos qué nos dijo el cliente en este modelo. El cliente dijo que no le gustaba el líder de documentación. El cliente no está satisfecho con los tiempos de entrega ni con el control que hace el gerente respecto a los recursos y no está de acuerdo en que no se firmen los criterios de aceptación. Básicamente esos son los temas que a él más le están preocupando. Yo debería aquí escribirlos y sintetizarlos. Elementos encontrados con satisfacción del cliente. El equipo no lo satisface. Se debe revisar la composición del equipo y sus capacidades. Eso es lo primero que dijo el cliente. Lo segundo que está diciendo es no se cumple con lo acordado respecto a fechas y reuniones, por ejemplo. Está bastante molesto respecto a este tema. ¿Eso qué implica? Pues seguramente implica también hacer cosas. Al final, el cual lo que está haciendo es identificando qué acciones puede desarrollar para generar cambios en la situación. Él está encontrando que estamos en rojo en tiempo, en rojo en alcance y en amarillo en calidad. En este punto, él ya podría devolverse y decir cómo marca este proyecto. Y no sé ustedes, pero yo creería que sé cuál es el color que él le va a colocar al proyecto.
él va a colocar este proyecto con un color bastante interesante aquí, lo va a colocar en rojo. Desde que exista un rojo, por criterio, todo el proyecto debería quedar en rojo. Porque claramente si tengo un elemento en rojo, los otros no van a estar en verde y van a estar tranquilos el resto de la vida. No, van a estar en rojo. Él hace su plan de acción. Entonces, ¿qué debe decir en su plan de acción? Elaborar el control de cambios, presentarlo al comité y obtener aprobación. ¿Qué es lo que va a hacer con el control de cambios? Elaborar los controles de cambio al proyecto que sean requeridos, presentarlos en primera instancia al comité de cambios interno, o sea, nuestro comité, para evaluar su impacto potencial en el contrato. Los controles de cambio deben incluir la evaluación de cambios al equipo del proyecto en las oficinas, si fuera así, del cliente. Eso es lo que le estamos diciendo. Señores, ustedes tienen que generar cambios. Y el siguiente punto es llevar a las lecciones aprendidas el por qué pasó, se hace cambios de forma incontrolada y analizando el por qué pasó, generar recomendaciones de mejora a los procesos. Con eso estamos cubriendo el tema de cambios. ¿Quién es el responsable? El gerente del proyecto. ¿Para qué fecha es requerido esto? Pues estamos en mayo, entonces el QA va a decir, esto se va a requerir, si hoy es 20 de mayo, tenemos que tener estos controles de cambio máximo el 30 de mayo, con la documentación de por qué pasó. Imagínense la situación del gerente frente a esta situación. Pues claramente el gerente está lleno de trabajo, está presionado, el cliente no está muy contento, la organización empieza a identificar, digamos, algunas debilidades. Es un momento real de estrés, es un momento real de complicación para el gerente del proyecto y su equipo. Pero es una manera necesariamente objetiva que puede llevar a que incluso se corrija de tal manera el modelo que el proyecto termine conforme lo previsto. Puede ser que se excedan costos, puede ser que se cambie alguna que otra fecha, pero finalmente es un instrumento que le debe permitir a la organización evaluar sus proyectos y su potencial. Ahora, debido a que no se hicieron cambios, yo le preguntaría, oiga, ¿usted tiene implementado el control de cambios en el proyecto? ¿Su equipo lo conoce? Puede decirme que no lo conoce. Entonces la siguiente tarea es que usted debe, al 6 de junio, haber implementado el procedimiento de control de cambios que está establecido en los medios documentales asociados al proyecto
y debe desarrollar cada uno de sus temas. ¿Qué otra cosa me gustaría decirle a este gerente de proyecto? Que trabaje, por ejemplo, sobre la evaluación del equipo. Le estamos pidiendo que evalúe los cambios, pero adicionalmente podemos decirle que puede revisar las habilidades y capacidades que se han establecido para cada rol y evaluar si lo que era solicitado no es lo que se requiere hoy conforme las necesidades del proyecto. Es decir, de pronto yo tenía subestimada la complejidad del proyecto, la gente que contraté, las habilidades que solicité, los sueldos que determiné, son más bajos que lo que realmente requiero. Lo que estoy diciéndole aquí es, revise si eso pasó, porque esa puede ser una causa raíz, como dijimos que debíamos analizar, de una situación no deseada. ¿Qué otra acción queremos resolver? Dijimos alcance, metodología. Dijimos que teníamos que hablar de metodología. Programar una agenda de capacitación en la metodología de la empresa para todos los integrantes del equipo de trabajo. Y eso, pues, desafortunadamente también es responsabilidad del gerente y también se lo vamos a pedir para el 6 de junio. Es decir, aquí no vamos a tener tiempo de pensar mucho las cosas. ¿Qué otra cosa sí le podríamos pedir de más largo plazo? Traer la experiencia del proyecto X, donde se diseñó y aplicó periódicamente una encuesta de satisfacción o percepción del cliente y otros grupos de interés. Claramente eso sería una muy buena práctica. Entonces estamos diciendo, mire, yo estoy haciendo un benchmark porque yo soy el experto, le recomiendo que usted revise ese proceso de encuesta de satisfacción o percepción del cliente y traiga esa experiencia aquí al equipo. Nuevamente el responsable es el gerente, pero aquí lo vamos a hacer al 31 de julio para no enloquecerlo. Puedo tener tantas acciones requeridas como este proyecto lo necesite. Y no solamente asociadas al gerente, puedo llegar incluso a niveles operativos del mismo equipo de proyecto, pero finalmente lo que voy a tener es un instrumento sobre el cual voy a empezar a hacer un seguimiento. El QA encuentra esta situación, encuentra un proyecto calificado en rojo, hace una revisión de todos los proyectos que tenga la organización durante los periodos, pues claramente con las amplitudes que se requiera, pero puede ser que en la misma organización cada 6 meses evalúe la situación de su portafolio. ¿Qué mejor sería que tener un modelo como este implementado para todos los proyectos del portafolio? Pues claramente me evidenciarían qué tantos líos de calidad y riesgos puedo estar generando en mis acciones y en mis modelos de trabajo donde están comprometidos los recursos de la empresa, su reputación y sus propios modelos asociados para generar valor. Con esto entonces estamos llegando al final de nuestra sesión. Les agradezco nuevamente toda la atención prestada. Espero que haya sido interesante el modelo presentado. Es un muy buen ejemplo, además es traído de prácticas reales
asociadas a temas de calidad. Espero que sea útil y que ustedes internamente desarrollen el mismo ejercicio para apropiar los conceptos, los cuales pues no son tan simples, porque pues obviamente se requiere de una amplitud total de lo que es la gerencia de proyectos. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.